Sí, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias, Mónica, por invitarme a este encuentro. La verdad es que me siento un poquito pequeño al lado de las personas que me rodean y creo que es una de las primeras veces que voy a hablar de este asunto en público así, ¿no? Y espero no meter mucho la pata hoy. Eh, sobre el artículo de entrevista, yo creo que el primero es ver, que es muy complicado, ¿no? Pero ver qué estamos llamando ciencia, ¿no? Y creo que hay matices sobre lo que realmente se está haciendo como ciencia. Yo soy más de los que opina, como Javier Echeverría, por ejemplo, que es uno de mis referentes, en el que él dice que la producción de conocimiento en realidad está dominada hoy en estas últimas 2 décadas, especialmente en el tema, en el ámbito que yo controlo, que es la biomedicina, está dominada por la tecnociencia. Entonces, esta tecnociencia ya no prima el esclarecimiento de las leyes de la naturaleza o su comprensión, incluso aquellas leyes, aquella comprensión de cosas como la antropología o las ciencias sociales, que no necesariamente son las ciencias materiales o no falsables, ¿no? Sino que lo que realmente está dominando todo es la técnica. Y, y para eso, para que eso suceda, para que ese proceso haya sucedido en las últimas 2 décadas, hace falta legitimación ideológica, ¿no? Y hoy mismo me pasaba una noticia de esas de mejor prevenir que curar, tan típicas del periodo tecnocientífico en el que vivimos, del New Scientist, que planteaba la estrategia de dispersar vacunas con técnicas genéticas a todos los portadores, a todos los seres vivos portadores de virus, seres vivos, todos mamíferos, especialmente a los murciélagos, que es algo también que decía Vicens Navarro hace un año en público, ¿no? Que había que cazar secuencias de virus para prevenir las pandemias, ¿no? Y decía un compañero, decía Javi, compañero de la paradoja de Jevons, y que algunos los conocéis, decía, buena suerte vacunando de patógenos desconocidos a las poblaciones salvajes e inaccesibles de unas 1000 especies de murciélagos salvajes cuando acaben de terraformar Marte, de alicatar Júpiter y de vacunar todos los murciélagos, entonces pueda comenzar la campaña de vacunación de topillos, ¿no? Esa es la típica cosa de solucionismo a la que se le llama ciencia y la que impone una agenda determinada, ¿no? La ciencia también, no solo ahora, últimas 2 décadas que yo conozco, sino históricamente yo creo que también en muchas ocasiones ha estado al servicio del poder, solo hay que ver el proyecto Manhattan, ¿no? La cuestión para mí importante es, y creo que Maite comentaba algo, es qué grado de independencia ha tenido y tiene la ciencia, no solo de los poderes, sino del mercado. Del mercado en un sentido muy amplio, con mayúsculas, ¿no? Y eso es lo que está desapareciendo en la actualidad. Cuando hablan en Areti de la epistemologización de lo político, cuando se crean plataformas, por ejemplo, Ciencia en el Parlamento, que está Mutis en el foro con el tema de la nueva ley de la ciencia, Ciencia en el Parlamento, que tuvo mucho bombo y tal, para supuestamente hacer que las decisiones políticas estén basadas en la mejor evidencia científica, como si no hubiera técnicos en las administraciones haciendo cuestiones técnicas, ¿no? Pero lo que no se dice, lo que se está encubriendo con todo esto, es qué evidencia se elige y cuál se deja fuera. Me parecería súper bien que se epistemologice lo político, en un sentido muy amplio. La realidad es que eso es un caballo de Troya. Es un caballo de Troya del mercado. ¿Por qué? Porque quieren poner una ciencia, un conocimiento, y dejar al lado todo el resto de saberes, que son diversos, que son contradictorios además, que generan incertidumbre también, que son radicalmente históricos, que son saberes de clase, ¿no? Y, por ejemplo, y termino las elecciones en Madrid, que se me ocurre, ¿no? Que la izquierda ha recurrido a los datos objetivos de Ayuso, la gestión de la pandemia, el desmantelamiento de lo público, los muertos en la residencia, no sé qué. La derecha ha recurrido a las emociones, miedo y libertad. ¿Qué pasa? Pensamos, lo ha hecho bien una porque ha recurrido a lo epistemológico, a lo racional, y la otra a lo irracional. Entonces, como se dice mucho, ¿no? Es que los que han votado a Ayuso son idiotas, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que el problema es que precisamente la izquierda ha ignorado la evidencia. Ha escogido una evidencia, que es la de la tecnociencia, que es la de unas soluciones. Pero ha obviado la evidencia histórica de la sociología, de la antropología, de muchos saberes que nos han demostrado que las masas se mueven también por las emociones y que por tanto, bueno, lo digo como ejemplo del autoritarismo también que viene de una forma de entender la ciencia, una forma de entender lo que es el conocimiento.
Vale, es complicado, pero lo voy a intentar. Al final le he dedicado años, porque yo trabajo tal, pero he dedicado años a escribir un libro sobre esto, esta visión crítica. Si te parece, empiezo por la del final y si Sí, espero hacerlo en 10 minutitos. No soy filósofo, ni de lejos lo pretendo, yo me considero un obrero de la ciencia, en concreto un obrero de la biomedicina. Y así llevo 20 años eh, viendo eso, qué se hace en biomedicina en 3 continentes, sufriéndolo, sangre, sudor y lágrimas, literalmente, y estudiando la transformación del sistema científico de los últimos 20 años. Yo tuve la suerte de ser los últimos, el primer y último doctorando de mi tutora en Barcelona, directora de tesis, fui el primero y el último que pudo hacer ciencia básica en esa institución. Me consideré muy afortunado. Rápidamente, en los últimos 10-20 años, los grupos de investigación han sido forzados a moverse a la tecnociencia. Yo pude hacer una investigación básica, pero los que me siguieron no, porque no había financiación para ello. Hoy no se estudia biología, se estudia biotecnología. De hecho, tú me habías puesto como biotecnólogo, ¿no? Y no soy biotecnólogo porque no podía ser biotecnólogo porque se estudiaba en la carrera de biología. Sin embargo, ahora se estudia biotecnología. Eh, el juego, el juego ahora de la investigación biotecnológica, eso que llaman investigación, se llama elige tu enfermedad. Entonces tú tienes que elegir una enfermedad. Tú partes de una hipótesis, eliges una enfermedad. ¿Cuál quieres? ¿Quieres cáncer? ¿Quieres artritis reumatoide y tal? Yo pude elegir varias enfermedades para pedir distintas diferenciaciones con exactamente la misma hipótesis, ¿no? Porque ahora en biología no se trata de descifrar los secretos de la naturaleza, por biomedicina, por no contar demasiado, sino se trata de encontrar soluciones tecnológicas a las enfermedades. Enfermedades que no entendemos, por supuesto. No tenemos ni pajolera, pero intentamos lo único que se intenta es encontrar soluciones tecnológicas. Y claro, esto crea un sesgo muy grande en todo el proceso, un sesgo brutal. Decía la filósofa el otro día, lo leí, Laura Nuño, en un artículo muy reciente sobre la pandemia, decía que la producción de conocimiento, de lejos de instanciar la aplicación de un método universal que revelaría progresivamente las verdades ocultas en la naturaleza, tales prácticas resultan más bien de la negociación constante de microestrategias que permiten ordenar los datos ingentes, esto es fundamental, los datos ingentes que se generan en biomedicina o y muchas veces datos que son contradictorios y los ordena en un producto final de este proceso de fabricación que se presentan como hechos científicos en publicaciones científicas. Yo vengo de la izquierda tradicional, neopositivista, que adoraba la ciencia en Cuba, ¿no? Y que ha idealizado la noción de ciencia en tanto que una actividad humana, pero es una actividad humana que claramente depende de las relaciones de producción, ¿no? Buey, se ha nombrado Salvador, gracias a Salvador yo conocí a Buey, a Paco Fernández Buey, y decía para la tercera cultura, en sus áreas más avanzadas, la ciencia se ha fusionado con la tecnología hasta formar un complejo único, lo que llamamos tecnociencia, haciendo aumentar no solo sus bondades, sino sus riesgos, que es lo que tú comentabas. Él decía, en sus áreas más avanzadas. Claro, es que ahora son todo áreas avanzadas. En biomedicina son todo áreas avanzadas, porque solo domina la tecnociencia. Y claro, a mí me han acusado mucho, y yo lo entiendo, que estoy haciendo cherry picking. Para los que no sepan, cherry picking es que estoy eligiendo aquellas experiencias personales o no que para montar mi teoría. Yo afirmo, y con el tiempo que tengo, que no son unos cuantos garbanzos negros, que no se trata de funciones de los países o de las regiones o determinadas personas, sino que el sistema solo financia aquellas investigaciones que tienen en su tuétano, porque no me gusta decir en su ADN, por favor, no, que en su tuétano esté un proyecto que es el del desarrollismo, Entonces, hay varias cosas que rulan siempre por ahí que se dicen, no está la ciencia buena y está la ciencia mala, está lo que se hace. Luego podemos poner propuestas políticas en lo que se plantea hoy, ¿no? Pero se hace una ciencia. Y tampoco existe la ciencia privada y la ciencia pública. No existe. Al menos en el ámbito de la biomedicina no existe. Y no es una cuestión de ética, no son personas científicos y científicas que son más o menos éticos. Los científicos y las científicas que lideran los grupos de investigación se los obliga a parecer empresarios
se les obliga a actuar como empresarios porque son empresarios y empresarias. Y no existe la comunidad investigadora, no existe tal comunidad en mente abstracto, no. Existen jefas, existen postdocs, existe el precariado y existen personas que pagan por trabajar. Miles y miles de personas en este mundo que están pagando por trabajar por una supuesta vocación. La ciencia, lo que hoy pasa en los últimos 10 o 20 años, es una industria. Es una industria que es explotadora, que es expoliadora. Y yo vivo de eso, expoliando al sur, expoliando a otros pueblos y expoliando al sur global, ¿no? y local, que por supuesto margina a las mujeres. No hay que ver nada más cómo ha aumentado y bajado el número de publicaciones durante el último año. Busca soluciones tecnológicas, pero no es por el bien de la humanidad, sino del mercado. Porque a la vez, como hemos visto en la pandemia, dejan fuera otras medidas. Las medidas de otras epistemologías, ¿no? Solo vacunas, pero no medidas no tecnológicas. Y claro, nos obligan a creer eso, que solo las vacunas nos van a sacar de la pandemia, un relato lineal, un relato esterilizante de las vacunas, cuando es falso, lo ha sido con casi todas. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Y cómo digo yo que esto no es mi experiencia o mi sesgo? Hay que seguir el dinero. Sigamos el dinero. ¿De dónde viene el dinero para la investigación mundial? NIH de Estados Unidos o las RCs, ¿no? El sistema de financiación europeo, que es el que suelta los 100 millones de euros a la investigación. En este país que dicen que no hay dinero, hay chavales de 40 años, hombres de 40 años, que controlan 5 millones de euros. Con grupos de 20 personas, 25 personas, 30 personas. Si seguimos lo que dice la ERC, que es la que da la pasta en este país, en Europa, hay que leer lo que dice. Solo va a financiar grupos y proyectos que sean patentables, que sean vendibles, que publiquen en poco tiempo y que apuesten por una innovación tecnológica. Y de esa manera son realmente las multinacionales las que están controlando la investigación biomédica en el mundo entero. Existe todo un entramado en nuestro país, que es un poquito más lo que conozco, porque en Estados Unidos no me permitieron conocer tanto, pero en nuestro país, que es lo que más conozco, existe todo un entramado de capital en esos empresarios que llaman investigadores. Algunos han salido a la luz, como el Centro del Láser de Salamanca, pero hay otros que no pueden salir a la luz porque no hay periodistas valientes que se dediquen a desenlazar todos esos entramados de capital. ¿En qué consisten? Son como las mafias. El jefe de investigación crea spin-offs, que es una obligación de la mayoría de los centros de investigación en este país, obliga a crear spin-offs. Lo obliga, recomienda, y si no creas patentes, y cómo gestionas patentes. Se crean spin-offs, se coge dinero público, se hace cesión ilegal de trabajadores, es la norma de la investigación, y incumplir los derechos de los trabajadores es la norma, y yo creo unas empresas de servicios, la mayoría de los trabajadores de los centros de investigación trabajan dando servicios a otros, a empresas privadas, montan empresas privadas, cogen capital público y después obligan mediante acuerdos a que se utilice esa empresa privada que la llevan testaferros. Los testaferros pueden ser una empresa de albañilería en algún sitio, mientras que la empresa factura por otro lado. Los centros de investigación, con los investigadores, jóvenes investigadores, incluso gente que viene de Polonia cobrando 400 euros a España, está trabajando para estas empresas, de manera ilegal. Esa es la norma. Y no hablemos de la gente que está trabajando en las universidades sin cobrar. Están dirigidos por empresarios, que se llaman investigadores. En la última década se ha dado vuelta la tortilla. La tecnología está encima, es la que domina. Y el conocimiento en sí es una mercancía. No se trata de que el capital haya invadido, no solo se trata de que el capital haya invadido. Es que es una mercancía, es la publicación. La publicación pagas por publicar, además tienes que pagar por leer y además cotiza en bolsa. Las publicaciones cotizan en bolsa. Es un capital financiero que lo ha invadido todo. Entonces, voy a saltar alguna cosita. La consecuencia. Las consecuencias, que estoy saltando una cosita, por ejemplo, el resurgimiento de la eugenesia. A mí me preocupa muchísimo que gracias a la tecnología,
como el Next Generation Sequencing y los biobancos, están haciendo un resurgir de la eugenesia, ¿no? Y lo denuncia muy bien Angela Saini en sus libros. Se están produciendo cientos y cientos de publicaciones científicas sobre el gen de la pobreza, el gen de la homosexualidad, el gen de la violencia. Hay incluso publicaciones científicas de Cambridge que dicen que hay un gen que te predispone a sufrir la violencia de los progenitores. O sea, esta tecnociencia sirve para legitimar, es un arma de los poderosos. Y las herramientas que utilizan para esta legitimación de los poderosos es el cientificismo y el solucionismo tecnológico, ¿no? Me salto alguna cosita. Esto tiene consecuencias graves. Cuando tú tienes un cuello de botella enorme en la carrera investigadora, donde tienes a muchísima gente trabajando gratis, trabajando pagando, se llaman TFMs, los trabajos de fin de máster son: yo pago 2.000, 3.000 euros, mis papis, mis mamis me pagan por vivir hasta 2 años, y mientras llega alguna financiación, además los jefes, los empresarios, lo que hacen es hacer competir a la gente joven para que compiten entre ellos, y la mejor es la que se queda con la beca predoctoral. Entonces, una de las consecuencias fundamentales es el fraude científico. Hay un problema de reproducibilidad enorme. Hay un problema de fraude muy grande. Porque la presión para publicar, porque el objetivo no es descubrir la ley de la naturaleza, el objetivo es publicar. Si no publicas, no comes, no sigues. Y si eres crítico, por supuesto, eres apartado rápidamente, que de algo me suena. Hay incluso, hay unas cosas que se llaman molinos de papers. O sea, hay empresas que se dedican a fabricarte el artículo. Tú le pagas y te fabrica el artículo. Y así, con cierto, depende de lo que pagues, con más índice de impacto o menos índice de impacto. Y la tecnociencia dice que me gusta lo del ilusionismo tecnológico, ¿no? La tecnociencia está íntimamente ligada al progreso, creo que Maite lo comentaba, pero es que no se adjetiva al progreso. ¿Qué significa el progreso? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Progreso para quién? Del ilusionismo tecnológico, pues nos viene a la cabeza cosas como muy heavy, como Elon Musk, ¿no? Psicópata y psicópatas todos sus seguidores, pero es que hay cosas muy patrias y mucho más modestas. No, que es, por ejemplo, Naucas. Naucas, todo el mundo conoce Naucas, que es donde miles de personas se informan sobre ciencia, es la plataforma más importante de divulgación científica de este país, financiada con dinero público, por la FECIT, y da cabida a negacionistas o negacionistas del cambio climático. Son científicos, son funcionarios públicos, comunicadores con una agenda neoliberal, que en las últimas semanas han montado todo un tinglado bien potente para atacar al movimiento ecologista. Los ecologistas son magufos, el cambio climático se puede resolver con tecnología, secuestro de CO2, la energía nuclear, La industria cárnica es más segura, desde la paradoja de Jevons hemos respondido. Las nucleares son más limpias. Y por supuesto, lo último ya, los grandes divulgadores de la COVID, pues, oponiéndose a Biden, diciendo que no se pueden cancelar las patentes de las vacunas. Y eso lo están diciendo los grandes científicos y divulgadores, los que controlan las cátedras de cultura científica de este país. Muchísimos publicidad encubierta, conflictos de intereses. Quiero terminar haciendo una reflexión. Preguntando a las que nos oyen, una reflexión sobre algo. Si estamos en una sociedad que nos enfrentamos a un colapso energético y de materiales, aunque muchísimos científicos lo nieguen o lo ignoren, ¿qué le pasará a la producción industrial de conocimiento? Si la sociedad supiera, por ejemplo, la carencia de plásticos que hay en la investigación, si viera los retrasos que hay en la investigación, si vieran a los investigadores predoctorales lavando material fungible porque no hay, y no por falta de dinero, por falta de plástico. Si supierais la absoluta dependencia que hay en unas poquitas multinacionales, ¿cómo vamos a resolver el problema en el que nos enfrentamos si por un lado ese sector científico niega la necesidad del decrecimiento, la necesidad de que se apueste por otro modelo económico y tal, y que no se va a poder seguir investigando
de la manera que se investiga en la industria de la investigación con la escasez de materiales, porque la dependencia tecnológica en chips y de toda la inteligencia artificial, en plásticos, en animales, ¿no? Bueno, eso lo pregunto a la gente para que reflexione como que tendríamos que apostar por otro sistema epistemológico general, no también ni siquiera otra ciencia. Una es, preguntan, ¿cómo se puede luchar desde la docencia contra la deriva tecnocientífica y cambiar de paradigma? Y la otra, os la planteo juntas, es, por ejemplo, ¿qué se puede hacer desde vuestras aproximaciones, desde vuestras visiones científicas, para frenar, qué se puede hacer para frenar la crisis climática en la que estamos? Sí, rápidamente, gracias. Yo creo que en ambas respondería casi lo mismo a ambas, ¿no? A la docencia de la crisis climática. Yo creo que de lo que se trata tanto en la docencia como en las propuestas de cambio climático es reconocer que hay muchas epistemologías, que hay muchas formas de conocimiento y decidir la democratización de que hablaba Zora para que no nos quedemos solo con una parte de la ciencia, una parte del conocimiento tanto para la gente joven que quiere ser crítica hacia el mundo que nos rodea y como propuestas, las propuestas no solo pueden venir de una forma de conocimiento que sería el solucionismo tecnológico, sino que hay otras formas de interpretar el mundo que nos pueden llevar a soluciones democráticas, igualitarias.